Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido amigo, querida amiga, lo que acabo de leer, ¿sabes lo que es? El resumen de la vida de un hombre. Pero ten en cuenta esto. Es el resumen de la vida del hombre más espectacular que haya jamás existido en todo el universo. Porque recuerda que Jesús, además de hombre, fue Dios. ¿Y sabes qué es lo más llamativo de todo? Que cuando Pablo se pone a resumir la vida de Jesús, Pablo no centra su atención en el poder de Jesús. Pablo no se centra en la capacidad que tenía Jesús para hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, Jesús podía mandar al viento y al mar. Jesús podía multiplicar panes y peces. Jesús podía curar enfermedades incurables. Jesús podía resucitar muertos. Cuando Pablo se pone a resumir la vida de Jesús, centra su atención en la capacidad que tenía Jesús para humillarse. Y lo hace de esta manera. Él dice, Jesús se humilló y se humilló hasta la muerte. Y Pablo podría haber terminado el resumen de esa vida ahí, pero no lo hizo. Pablo añadió otro elemento más que todos conocemos muy bien. ¿Y cuál es ese elemento? Y muerte de cruz. ¿Por qué hablar de la cruz? ¿Tú sabías que esta palabra que se llama cruz es la palabra que más se repite a lo largo del Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas? ¿Cuántas veces la hemos leído? ¿Cuántas veces la hemos pronunciado? ¿Cuántas veces la hemos escuchado de los demás? Y sin embargo, esta palabra tan familiar para todos puede ser la gran desconocida del creyente. Por eso vamos a estudiar la cruz. La hermana White hace dos declaraciones que todos conocéis y que vamos a repasar en relación con la cruz. Fijaos, primera declaración. Elena White dice, cada creyente debería reflexionar 1 hora cada día sobre la vida de Jesús. Y ella recalca una cosa, sobre todo en los últimos momentos. Y ella recalca todavía otra cosa, sobre todo en la cruz. Segunda declaración. La eternidad no será tiempo suficiente para que podamos entender en toda su extensión el sacrificio tan grande que Jesús tuvo que hacer, muriendo en una cruz. Cuando los romanos hablan de la cruz y la definen, ¿sabes cómo la definen? Yo te lo leo. La crucifixión es el suplicio más cruel y más horroroso de todos los suplicios que existen. Yo te lo repito.
La crucifixión es el suplicio más cruel y más horroroso de todos los suplicios que existen. Y todos en la antigüedad, de los romanos que conocían la cruz, la definen de la misma manera. ¿Cómo te imaginas la cruz en la que murió Jesús? Y permíteme que sea yo quien te responda. ¿Y sabes por qué te pido que sea yo quien responda? Porque si tú no has estudiado este tema, todos damos la misma respuesta. ¿Y sabes cómo nos imaginamos la cruz en la que murió Jesús? Así. Alta, esbelta, pulida y bonita. ¿Y por qué nos la imaginamos así? Porque cuando nosotros vamos a los museos o vamos a internet y cogemos una foto o un cuadro donde sale Jesús crucificado, ¿con qué nos encontramos? Con esto. Y si tú te fijas en la cruz en la que Cristo murió, ¿cómo es? Alta, esbelta, pulida y bonita. La pregunta es, ¿realmente la cruz donde murió Jesús era así? Y tenemos que decir no. ¿Y cómo era la cruz en la que murió Jesús? Pues no era ni alta, ni esbelta, ni bonita, ni pulida. Era fea, era baja, era así. ¿Qué razones o motivos tenemos para afirmar que la cruz era así? Testimonios de historiadores, pero nosotros tenemos en el Evangelio el relato. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y en un momento dado dijo, tengo sed? Los romanos cogieron vinagre y le dieron a beber vinagre. ¿Sabes cómo lo relata el Evangelio de Juan? Aquí lo tienes. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Aquí el gran problema es la palabra hisopo. ¿Tú sabes lo que es un hisopo? Yo lo sé porque lo he mirado, ¿eh? ¿Sabes que la traducción exacta es una rama de hisopo? ¿Y tú sabes cuánta largura tiene una rama de hisopo? 20 centímetros. Para que te hagas una idea, cuando a alguien se le crucificaba, los pies quedaban un poquito más abajo de 1 metro. Es decir, si colocamos una persona, para que nos hagamos la idea, esta sería la proporción. La persona subiendo la mano prácticamente llegaba a la boca. Pero una ayudita no viene mal, así que cogieron los soldados una rama de hisopo, pincharon la esponja empapada de vinagre y le dieron para beber. Luego, de cruz, alta, esbelta, pulida y bonita, nada. Recuerda que la cruz no era un instrumento de lujo o un escaparate para decir, mirad qué cruz más bonita. ¿Qué era la cruz? Un instrumento de tortura. Lo único que se buscaba es que el reo sufriera. Así que el hecho de que fuera una cruz bonita, eso lo tenemos nosotros. Y hay veces, hay cristianos, ¿verdad? No nosotros. Mira qué cruz más bonita. Es la cruz en la que murió Jesús. Pero no es así. ¿Qué forma tenía la cruz? Es bueno repasar cosas que a lo mejor sepamos para afianzarlo o incluso meter algún dato que lo tenemos un poco en el aire. Hoy el cristianismo, la cristiandad maneja 3 posibilidades. La primera es que Jesús muriese en un madero, muriese en una cruz latina o muriese en una cruz griega. ¿Quién apoya que Jesús murió en un madero? Y todos sabemos, los testigos de Jehová. ¿Quién apoya que Jesús murió en una cruz latina? Los católicos, los ortodoxos y algún grupo más. ¿Y quién apoya que Jesús murió en una cruz griega? Todo el mundo protestante, entre los cuales estamos nosotros los adventistas.
¿Por qué nosotros no creemos que Jesús muriese en un madero? Porque la crucifixión en un madero suponía una muerte rápida. Es decir, la crucifixión en el madero implicaba poner los brazos del reo arriba. Eso impedía la respiración. Por eso la muerte en un madero se moría en pocos minutos, asfixiado. ¿Por qué nosotros no creemos? Bueno, ¿qué diferencia hay entre la cruz latina y la cruz griega? La cruz latina es toda una pieza, la cruz griega no. Y eso de cargar una cruz así de una pieza era pesadísima, eso no era funcional. Los romanos eran tremendamente prácticos y funcionales. Así que lo que sí que les interesaba era la cruz griega. Porque ¿sabéis la particularidad de la cruz griega? Que no era una unidad indivisible, sino que estaba formada por dos piezas. La primera es lo que se llamaba el stipes. Y la parte del stipes normalmente se ponía en la tierra fija. Y luego estaba el patibulum, que era la parte móvil. Era la parte que tenían que llevar los reos hasta el lugar de suplicio, la cruz. Así que los romanos primero colocaban las cruces, el punto del stipes en la vía, ¿no? Donde se les ponían. Y luego los reos venían y se les colocaba. Era muy rápido, menos pesado y era muchísimo, muchísimo más funcional. Para que os hagáis una idea, así se formaba la cruz griega. La parte, el stipes, la parte vertical, fija en el suelo. El patíbulum, fíjate que el stipes tenía ahí como una muesca más pequeñita, el patíbulum, la parte móvil, tenía una muesca en el centro y finalmente se encajaba esta parte en esta y quedaba así. Seguimos avanzando. Y ahora vamos al proceso de la crucifixión. Es la parte, el otro es anecdótico. Cómo era, la forma que tenía, bueno, está bien, pero lo importante viene ahora. Bueno, primero el clavo era de 18 centímetros, para que os hagáis una idea, en relación con una mano, este era el clavo que se clavaba. Y el clavo se le clavaba no en la mano, todos lo sabemos también, sino en la muñeca, porque la mano no aguanta el peso, se abre, se rompe. Así que se le clavaba en la muñeca, pero fijaos bien, en la muñeca había dos arterias en los laterales del brazo. ¿Dónde se ponía el clavo? En el medio, donde había un nervio. ¿Por qué se colocaba el clavo pegando al nervio? Porque en la crucifixión no se permitía utilizar la fuerza de los brazos para respirar. Así que cuando utilizaban la fuerza de los brazos, el clavo tocaba el nervio, y sabéis que cuando se toca un nervio es como una corriente eléctrica. Si alguna vez te has roto una muela y comes y pegas el nervio, tú te das cuenta del dolor tan malo. Entonces, los crucificados solamente podían utilizar la fuerza de las piernas para respirar. Una vez clavadas las manos, se le clavaban también los pies, pero no como nos pinta Velázquez. Oye, un reposapiés en el que Jesús está hasta cómodo. Normalmente, ¿dónde se clavaba los pies? Mira, los pies se clavaban por el lado lateral del tobillo y se ponían el pie en un sitio y el otro pie en el otro. Yo encontré un dibujo, sabéis que los dibujos no son perfectos, pero por lo menos ilustran. ¿Te das cuenta? Un pie y otro pie. Para evitar engaños, se cogía un martillo de madera, se le rompía las piernas y entonces ya no podía respirar, con lo cual se moría. Y ahora vamos a la aplicación a Jesús. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Es que Jesús murió como cualquier condenado a morir en una cruz.
Y tenemos que decir que no. El suplicio de Jesús fue mucho más tremendo, por lo que yo os voy a decir. Mirad, primero Jesús tuvo palizas. No sé si recordáis dónde fue la primera paliza. La Escritura la registra así. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. ¿Y sabéis dónde se produjo la primera paliza? En el Sanedrín. ¿Recordáis cuando el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Y en verdad os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. Y dice el texto bíblico que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué más pruebas queremos? Ha dicho blasfemia, es reo de muerte. Entonces, cuando le declararon culpable de muerte, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. En el Sanedrín había gente buena que defendía a Jesús, como José de Arimatea, como algún otro, Nicodemo, pero había gente que le odiaba. ¿Cómo te imaginas esa paliza? Así, aquí, ¡pum! Le dieron de puñetazos. ¡Qué paliza tan fuerte! La primera paliza. ¿Cuál fue la segunda paliza? La segunda paliza fue con Poncio Pilato. ¿Sabes que Pilato, por influencia de su mujer, nunca quiso matar a Jesús? Y entonces él trazó un plan. Él dijo: ya sé lo que haré. Le vamos a dar una paliza mayor que la de todos los reos en la flagelación. Porque lo que quiero es dar lástima. Y sobre todo a los saduceos. Así que cuando le vean y le van a ver medio muerto, van a decir: pobrecillo, ya está. ¡Hala, venga, se acabó! Por eso he dicho antes que los estudios que hay es que Jesús recibió muchos más latigazos de lo que recibían los demás. A Jesús le dieron de 100 a 120, porque en realidad Pilato lo que buscaba era dejarle medio muerto para dar lástima a aquellos que le querían condenar. Pero Pilato se equivocó, porque finalmente, ¿qué hizo la turba? Pidió: crucifícale, crucifícale. Así que Jesús tuvo que seguir todo el proceso hasta la cruz. Tercera paliza. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Tú cómo te imaginas la cruz que le pusieron a Jesús? Nosotros, por los cuadros, ¿verdad? Oye, qué bonita ahí. La cruz era así. Y sabéis que en Israel las púas, las espinas, son unas espinas muy largas de 3 centímetros. Y sabéis lo duras que son. De forma que cuando se la pusieron en la cabeza, fíjate lo que dice el texto. Y tomándole el bastón o la vara que tenía Jesús, le golpeaban. ¿Cómo te imaginas el golpe? ¿Así? O así. Es decir, las espinas se clavaron en el cuero cabelludo. ¿Sabes que la cabeza es la zona más irrigada de sangre de todo el cuerpo? Eso que supuso sangre, más más sangre. Dice la Escritura que Jesús cayó 3 veces. Cayó 3 veces. ¿Tú sabes lo que esto significa? Tú cuando tropiezas y te caes, ¿qué haces con los brazos? Y uno dice: lo primero es proteger la cara y la nariz del golpe, así que ¡pum!, poner los brazos. El problema es que Jesús estaba así. Así que cuando Jesús cayó, no tenía brazos para solventar el golpe. ¿Con qué paró el golpe? Con su cara, con su nariz. Si hay algún médico,
Si hay alguna enfermera o enfermero, sabéis que los golpes en la nariz generan mucha sangre, de forma que inflaman el rostro y lo deforman. Jesús cayó, ¡pum!, 3 veces así, pero tenía un inconveniente. Y ese inconveniente es que no llevaba simplemente el peso de su cuerpo, es que tenía un madero de 40 o 50 kilos encima de la cabeza. No me extraña que los soldados, cuando le vieron, los soldados que no tenían sentimientos, eran legionarios, dijeron: este hombre no llega a la cruz. Y todos sabemos lo que ocurrió. Los legionarios miraron y vieron a un tal Simón de Cirene y le dijeron: coge tú el patíbulo y llévalo por él. Y así pudo llegar Jesús. Y finalmente fue crucificado. Le crucificaron a las 9 de la mañana y estuvo hasta las 3 de la tarde. Y dando un grito, dijo: consumado es. Y murió. Es decir, Jesús tuvo 6 horas de suplicio. Y ahora vamos a la conclusión, yo ya termino, y termino con 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué murió Jesús? Y si decimos Jesús murió asfixiado, decimos verdad, porque así morían todos los que morían en una cruz. Pero si decimos Jesús murió agotado, también decimos verdad, por lo mal que se le trató, por los golpes que recibió y por la sangre que perdió. Pero es curioso, la Biblia añade otra razón de su muerte, que es más importante que esa. ¿Y cuál es? El corazón no aguantó y explotó y se rompió. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tuvo que pasar por todo esto: traicionado, negado, humillado, despreciado, rechazado, ultrajado, ridiculizado. Claro que Jesús era bueno y lo perdonaba todo, pero la gente buena también sufre. Y cuando sus amigos, sus compañeros le tratan como le trataron, cuando su propio pueblo que vino a salvar le trató como le trató, todo esto no golpeaba los músculos. Todo eso golpeó el corazón. Y el corazón ya no aguantó. Por eso, cuando Pablo escribe, dice: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cuando vamos al texto bíblico, un soldado ratifica esto. Coge la lanza, no le rompen los huesos, le clava el costado y dice la Escritura: en ese momento salió sangre y agua. Tú sabes lo que te está diciendo el Señor. El corazón se le rompió. Porque si hubiese funcionado, el agua estaría mezclado con la sangre y habría salido sangre. Pero cuando dice salió sangre y agua, es que el corazón estaba abierto y ya no hacía ninguna función. Segunda y última pregunta: ¿quién dio muerte a Jesús? Y si decimos los romanos, es cierto, porque fueron el brazo ejecutor. Si decimos los judíos, es cierto, porque ellos fueron los que le juzgaron y le condenaron a morir. Pero es curioso, cuando vamos a la Escritura, nunca dice que Jesús murió por los romanos o por los judíos. La Escritura dice: Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Dicho de otra manera, si a ti alguien alguna vez te pregunta ¿quién mató a Jesús?, tú tienes que decir: fui yo.
fui yo. Y yo quiero terminar como empecé. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Tú te das cuenta por qué cuando Pablo resume la vida de Jesús, no dice simplemente se humilló y se humilló hasta la muerte? No, ese resumen no está bien. Pablo, romano, ciudadano romano, conocía muy bien la cruz. Por eso él dijo, Cristo se humilló hasta la muerte. Pero atención, y muerte de cruz. Cuando tú salgas por esta puerta, hoy tú sabrás muy bien el camino que Jesús tuvo que recorrer para salvarte a ti y para salvarme a mí. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.